recapitular un poquito, no sé si os acordáis que hace un par de semanas estuve compartiendo un mensaje llamado el Manifiesto de Jesús. ¿Os suena? ¿Sí? Y estuvimos viendo un poquito el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y pudimos aprender cómo con las bienaventuranzas Jesús nos daba el ideal, los rasgos, las características a los que cualquier cristiano o cristiana tenía que aspirar a ser. Pues teniendo esto en mente, recordando que nos habló de ser pobres de espíritu, o sea, que fuéramos humildes, mansos, con hambre y sed de justicia, misericordiosos y de limpio corazón, hoy pasamos a la segunda parte. Sí que he titulado el mensaje súper creativo y original, el Manifiesto de Jesús, parte 2. ¿Vale? Dijeron que segundas partes nunca fueron buenas. Vamos a romper eso, ¿no? Tengo por lo menos 10 partes, no. Solo 2. Esto no es como a todo gas. Y si en el anterior mensaje estuvimos hablando de los rasgos que el cristiano tenía que desarrollar mediante el Espíritu Santo, en el día de hoy vamos a enfocarnos cuáles son las implicaciones, las consecuencias, cuál debería ser el papel del cristiano en la sociedad. Porque te tengo una sorpresa. Jesús no nos llamó a vivir en un ministerio, en un monasterio. Jesús no nos dijo, vete a la montaña y quédate allá a vivir. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a compartir de Jesús? ¿Cómo vamos a cumplir la gran comisión con las ardillas? No tendría sentido. Entonces, para introducir ya este mensaje, me gustaría hablarte una historia que fue real. ¿Te suena un personaje, un pastor alemán? Es un pastor de verdad, ¿vale? Llamado Dietrich Bonhoeffer. ¿Te suena? ¿Sí? Dietrich Bonhoeffer fue una persona increíble, o sea, era un pastor luterano. O sea, tú ves su vida, su biografía y podrían hacer tranquilamente una película, de hecho la tiene, ¿no? Pero que podría tener varias. Y te voy a poner un poquito en contexto. Año 1933. Gana las elecciones en Alemania un pintor frustrado, que todos conoceréis, austríaco. ¿Os suena? Un pintor frustrado que de la frustración la lió parda a nivel mundial. Hitler. Eso luego lo tapáis, que quizás en YouTube os lo censuran. Pero gana las elecciones Hitler y se inicia un nuevo proceso, una nueva temporada en Alemania llamado el Tercer Reich. El nazismo llega al poder y una de sus políticas, uno de sus enfoques es querer exterminar a los judíos. Pero ¿qué pasa cuando en un país, cuando hay un régimen político que detesta con todas sus fuerzas a los judíos, tiene como religión oficial del Estado a un protagonista judío llamado Jesús? Es algo de locos, ¿no? Porque la religión oficial de Alemania es el luteranismo, que son protestantes, como nosotros. Y obviamente, como todo protestante, como todo cristiano, tiene como figura principal a Jesús. Entonces, ¿cómo se las ingenió Hitler para no tocar la religión, para incluso manipularla y usarla a su favor? Pues cogió a todos los pastores, empezó a supervisar, a manipular las iglesias, a obligarles a tergiversar el mensaje del evangelio, a culpar aún más a los judíos porque crucificaron a Jesús. Se olvidó que él era judío, ¿no? Y a meter mano en la iglesia, todo a su propio beneficio. En mitad de todo este escenario se levantó Dietrich Bonhoeffer y dijo, no, yo no voy a tergiversar la palabra de Dios. Yo no voy a favorecer un régimen que acaba con miles y miles de personas constantemente. Me opongo. Y parecería que esto fuera, que aquí acabó la historia, pero este hombre tenía estudios, era un pastor bastante reconocido, tenía un doctorado, tenía un máster, era catedrático, de hecho estuvo un tiempo en Barcelona trabajando como pastor y tuvo la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y en Estados Unidos estuvo también mano a mano con las iglesias bautistas, con Martin Luther King y pudo vivir una vida acomodada.
pudo escapar de aquella persecución que empezó a tener por la Gestapo, la policía alemana, pudo escapar de todo aquel ambiente hostil, pudo escapar de toda aquella inestabilidad, aquella violencia que se respiraba. Su vida estaba en peligro, pero ahora estaba en Estados Unidos. Tenía una buena reputación, daba clases, estudiaba, lo invitaban a predicar a un montón de iglesias. Tenía una vida acomodada, una vida segura, tranquila, una vida en la que podía prosperar, hacer carrera, podía tener todo lo que todo ser humano busca: tranquilidad, bienestar, progreso. Es lo que al final buscamos, ¿no? Vamos a ser sinceros. Ahora no nos hagamos los espirituales. Pero sí. Sin embargo, había un mover en él que decía: no, es que aparentemente lo tengo todo. Tengo la vida que cualquier otra persona en Alemania podría desear. Sin embargo, no me siento, estoy donde no tengo que estar. Porque él veía oscuridad en Alemania. Sentía que él era luz. Pero una luz en pleno día no sirve de nada. La luz ha de estar en las tinieblas, alumbrando y marcando esperanza, marcando el camino. Y fue así como regresó, a pesar de que muchos le dijeron: estás loco, te van a matar, vas a acabar asesinado. ¿Qué va a ser de ti? Aquí eres más provechoso, puedes formar a otros pastores, otros líderes, puedes ser un gran plantador de iglesias. ¿Para qué vas a regresar a Alemania? Sin embargo, él dijo: yo siento que el Señor me ha llamado allá. Y regresó a Alemania con toda la inestabilidad, con toda la persecución, sabiendo que su cabeza tenía un precio. Y no regresó por regresar. Junto con otros pastores organizó la Iglesia Confesante, que era una nueva denominación luterana, pero que quería mantenerse pura la palabra de Dios. No quería permitir que el nazismo metiera mano. No querían favorecer esas políticas que atentaban la vida de miles y miles de personas por el simple hecho de ser judíos. Él no quería ser cómplice. Y no solo eso, formó y fundó un seminario. En 1937, la Gestapo clausura el seminario y prohíben a Bonhoeffer predicar y enseñar públicamente. Pero este pastor, que era un poco cabeza dura, como buen alemán, no solo siguió enseñando, sino que se unió a la resistencia para hacer frente al Führer y poder acabar con ese régimen de terror. Incluso estuvo 1 año y medio encarcelado por salvar la vida de numerosos judíos. Y en medio de toda esta oscuridad, Bonhoeffer fue una luz. Fue un rayo de esperanza y representó lo que hoy aprenderemos. Así que me gustaría que me pudieras acompañar a Mateo capítulo 5, versículos del 9 al 16. Vamos a continuar el texto bíblico de hace 2 semanas. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si lo tienes, me regalas un amén. Mateo capítulo 5, versículos del 9 al 16. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, vuestro Padre que está en los cielos. Entonces seguimos con las bienaventuranzas. Y lo primero que nos dice es: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Ellos serán llamados hijos de Dios. Y claro, yo cuando era pequeño digo, los pacificadores, entonces yo me imaginaba una persona que estaba ahí todo el día: yo tengo un gozo en mi alma. Hay crisis, están echados del trabajo, no pasa nada.
Incluso yo me imaginaba que lo que nos decía Jesús es que te hicieras una lobotomía espiritual y todo el día estuvieras en modo zen, así, tranquilo, sin sentimientos, sin emociones. Tipo Buda, ¿no? Siempre lo ves ahí al gordito sonriente, ¿no? Y yo me digo, si Dios nos creó con emociones intencionalmente, ¿realmente quiere que rechacemos esa naturaleza que tenemos? ¿Qué significa realmente ser pacificadores? Pues realmente lo que nos llama la Biblia es a ser reconciliadores. Cuando nos está hablando de ser pacificadores, nos está hablando primero que hay un conflicto. Para que haya un conflicto tienen que haber dos partes enfrentadas, como mínimo, ¿no? Y alguien que se meta en medio y intente mediar o aliviar ese problema, ese conflicto. Si vamos a 2 de Corintios 5, 17 al 18, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vale, esto lo sabemos de memoria, pero es que sigue. Es decir, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros, los creyentes, los cristianos, los seguidores de Jesús, el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios nos dio una tarea que es la de reconciliar al mundo con Dios. Nosotros no somos el camino, pero sí el cartel que indica el camino para que lleguen a Dios. El camino es Jesús. Y a esto es lo que hace referencia con ser pacificadores. Hay un conflicto abierto entre Dios y la humanidad a causa del pecado. Lo hay. Y cuando Dios nos dice que seamos pacificadores, nos está diciendo que seamos ese cartel, ese canal para que la gente llegue a Jesús y de tal manera llegue al Padre. El teólogo John Stott dijo lo siguiente, dice, el diablo es quien causa el conflicto, no hay duda. Es Dios quien ama la reconciliación y quien ahora a través de sus hijos, o sea, tú y yo, como formalmente lo hizo a través de su Hijo unigénito, está empeñado en hacer paz. La paz es armonía, es reconciliación, es una relación directa de tú a tú, cara a cara con Dios. Entonces, claro, dices, bueno, qué guay, ¿no? Nos llama a Dios a que seamos pacificadores, ¿no? Pero es que el versículo sigue y dice, bienaventurados los que padecen persecución. Vamos bien. O sea, tú intentas hacer un bien por la sociedad y lo que te espera es persecución. Porque suena muy bonito, épico, heroico. Vamos a salvar almas para el Señor, vamos a mejorar esta sociedad. Sí, pero te espera persecución si haces eso. Y claro, lo más normal es que tú digas, pero Señor, pórtate, ¿no? Que estoy haciendo la gran comisión. Pero en su palabra ya nos está diciendo lo que nos espera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? No. Porque el sermón del monte sigue, dice, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos implica que sea perseguido durante un tiempo en la tierra hasta que finalmente sea establecido sobre toda potestad y sobre todo otro reino que previamente lo quiera perseguir. Jesús nos avisa y que habrá persecución y esto no es nada nuevo. ¿Quieres saber qué le decían a la iglesia primitiva? ¿Quieres saber de qué los acusaban? Los acusaban primero de inmoralidad. Los cristianos en aquella época tenían las comidas ágape, que eran como una comida pro templo, ¿vale? Para hacerte una idea. Se juntaban, compartían, celebraban, era un tiempo de fraternidad, ¿no? Sabes que a los cristianos nos gusta comer mucho. ¿Amén o amén? Nos gusta, pero todo es por compartir, ¿eh? La comida es secundaria. Pero en aquella época era igual. Sin embargo, la gente acusaba que se hacían actos lascivos, orgías y de todo en esas comidas, cuando simplemente comían juntos, nada más y nada menos. Pero es que además decían que eran fanáticos religiosos, porque en aquella época tenían a los ídolos de Grecia y de Roma, ¿no?
Pero también estaba el César, que se le consideraba Dios. Y cuando pasaba alguna catástrofe natural, ¿a quién culpaban? No, es que los cristianos, ellos no adoran a nuestros dioses, es culpa suya. Pero es que también los acusaban de pirómanos. Nerón acusó públicamente a los cristianos sin pruebas del incendio que casi acaba por completo con Roma. O sea, lo que podemos ver es que la iglesia siempre se le ha acusado de una y otra cosa. Pero al mismo tiempo Dios nos dice en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, entonces, ¿qué hacemos, Señor? O sea, ¿quieres que nos persigan? No sé, yo veo esto y yo, dice, ¿qué hacemos con nuestras vidas? ¿Nos quedamos callados o qué hacemos? Primera de Pedro 4:16, la nueva traducción bien dice, en cambio nada es vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, de modo que si sufren de manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios que los creó, pues Él nunca fallará. Nunca fallará. Y en este momento, el momento en el que fue escrito esto, uno de los hombres que lideraba la iglesia junto con los otros apóstoles, no era una persona que estaba en un escritorio preparando el mensaje del domingo. No era un hombre que estaba en la biblioteca o que era profesor en un seminario. Era un hombre que constantemente sufría esos insultos. Era un hombre que constantemente sufría esas vejaciones, esos maltratos, esa persecución. Era alguien que tenía la experiencia y la autoridad para poder decirlo. Yo lo digo porque lo estoy viviendo en carne propia. No lo digo porque sea todo esto ajeno a mí. Sin embargo, todos los apóstoles, menos el que salió raro, vieron y experimentaron que valía la pena dar la vida por el Señor. Valía la pena sufrir esa persecución, porque sabían que todas las penas, que todos los sufrimientos de este mundo se quedaban aquí, que arriba les esperaba vivir y ser parte del reino de los cielos. Porque Jesús en ningún momento nos dijo, hey, hazte cristiano y te va a ir la vida súper bien. Hazte cristiano y desaparecen los problemas. Si te han dicho eso, te han mentido. Eso no es cristianismo. Será cualquier otra cosa, pero no es el evangelio que está en la Biblia. Porque Jesús en Juan 16:30 te dice, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. Qué bonito, ¿no? Pero el versículo sigue y dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Tú te imaginas cuando Jesús les enseñó eso a los apóstoles? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y los apóstoles, ay, qué bien, qué bueno es el Señor. Pero en el mundo tendréis aflicción. Espera, Señor, no te puedes quedar con lo primero. Jesús jamás negó la realidad, jamás les decoró ni les puso su destino ni futuro de colorines. Les fue sincero, transparente, os espera persecución. Ey, pero aquí viene lo bueno, confiad porque yo he vencido el mundo. Jesús en ningún momento negó la maldad, el sufrimiento del mundo, nunca. Pero lo que sí nos prometió es estar con nosotros porque nuestras luchas son sus luchas. Las toma como propias. Él lucha a nuestro lado. Él pelea a nuestro lado. Él está a nuestro lado cuando estamos desesperados. En nuestras crisis de fe también está a nuestro lado. Cuando creemos que no hay Dios que nos escuche, que nos apoye, que nos respalde, también está ahí a nuestro lado. Y cuando hay victoria también está a nuestro lado. Entonces, Jesús sigue con las bienaventuranzas y después de haberlas explicado todo, se empieza. ¿Sabéis por qué tenéis que ser de tal y tal manera misericordiosos, bondadosos? ¿Sabéis por qué tenéis que ser pacificadores? Porque sois la sal del mundo. La sal era un material súper apreciado, era algo que era caro. De hecho, a los soldados en el Imperio Romano se les pagaba con saquitos de sal. Si hay algún empresario aquí, no lo hagas, por favor, no seas tacaño. Ahora mismo no están, ¿sabes? En lugar de dinero se les pagaba con sal. Porque era difícil de conseguir. Ahora te vas al Mercadona y por menos de €1 lo tienes, pero en aquel entonces no era lo mismo.
Porque la sal tiene diferentes características. Primero, es puro, probablemente por esa blancura que tiene. De hecho, la sal se utilizaba como ofrenda a los dioses. Incluso dentro de los holocaustos, dentro del judaísmo, se ponía sal en la carne. Pero no para sazonarla, sino como ofrenda. La sal era un conservante. Tenemos que entender que cuando Jesús dijo esto no había neveras, no había congeladores. Se usaba para que las cosas no se corrompieran. Aquí en España eso lo hemos hecho un arte, el jamón, ¿no? Pero la sal servía para mantener una cosa, para que no entrara en un estado de corrupción y putrefacción. Mantiene las cosas como tienen que ser, en un estado correcto. Nuestra responsabilidad como cristianos, somos sal porque mantenemos, defendemos y vivimos la palabra de Dios como es. Porque la moral en la que vivimos alrededor nuestro, en nuestra sociedad, cambia. Lo estuvimos hablando con los adolescentes, que lo que tiempo atrás era rechazado y tildado de algo malo, a día de hoy es considerado algo bueno e incluso como un derecho a defender. Hace un par de décadas el aborto es lo que es asesinato. Y a día de hoy es un derecho que todo el mundo tiene que defender porque hay que dar la vida por ese derecho, tiene que estar en la Constitución. Porque es una interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, la palabra de Dios no cambia. Jesús dijo, el mundo pasará, pero mi palabra no. Bonhoeffer dijo una vez, guardar silencio delante del mal es el mal en sí mismo. Dios no nos dará por inocentes, porque cuando no hablas, estás hablando. Cuando no actúas, estás actuando. Por eso la sal, somos sal porque tenemos la responsabilidad de conservar y mantener pura la palabra de Dios, sin corrupción, de vivirla y defenderla y conocerla tal como realmente es. Pero es que la sal, tercer punto, da sabor a la vida. Uno está pensando en MasterChef. Porque ¿alguien ha estado en un hospital alguna vez ingresado? Yo no, pero he comido comida, por ejemplo, lo voy a decir, cuando mi mujer estaba dando a luz, me comí su comida, ¿vale? Ya no tenía hambre, yo sí, ¿vale? Todavía hoy me lo recuerda. Madre mía, qué cosa más sosa, tío, qué cosa más sosa. Si vas a un hospital te recomiendo que te lleves sobrecitos de sal, ¿vale? Por favor, por tu bien. Cuando vayas al hospital y comas esa comida te acordarás de mí, ¿vale? Es horrible la comida sin sal. Es malísima. Vale que la sal también hay que cuidarla de cierto modo, ¿vale? No quiero aquí promover problemas de tensión arterial. Pero el mundo en sí no tiene sabor. Porque yo creo en un Dios alegre, gozoso. ¿Cuántos versículos en el libro de los Salmos nos habla que la fuerza del Señor, el gozo es la fuerza del Señor? Parafraseando, ¿vale? ¿Quién cambió mi tristeza en baile? Y mi lamento en alegría. Dios. Porque a Dios le interesa que haya gozo en tu corazón. Una persona depresiva es una persona que está en un estado que poco puede hacer. Por eso al Señor le interesa que estés alegre, que estés gozoso. Y nosotros como sus hijos tenemos que repartir ese gozo. Y darle sabor a la vida. Pero este punto, el cuarto punto de la sal, sí que quizás te deja un poco loco, ¿vale? Si consigo que te quedes loco, habré triunfado. Algo que poca gente sabe de la sal, y esto no lo he visto en ningún mensaje ni en ningún comentario bíblico, es que la sal es uno de los elementos principales para fabricar dinamita. ¿Vale? No lo he buscado mucho en Google porque no me hace que me vengan los SWAT a casa. Pero cuando fuimos una vez a una excursión familiar, fuimos a las minas de Cardona. Si no ha sido, es una pasada. Todo blanco, sal por todos lados. Pero una sal potente, potente. Y ahí extraen lo que le llaman la sal potásica.
Y la característica de esta sal es que era muy solicitada, muy buscada y muy demandada por parte de todos aquellos países que estaban en guerra para fabricar explosivos. Pero ahora bien, con esta locura que te acabo de explicar, que parece que no tiene nada a cuento, ¿de qué tenemos que ser explosivos? No, no. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, ahora lo vas a entender, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder, ¿adivinas de dónde viene del griego? Dinamis. La palabra dinamita, ¿de dónde viene? Dinamis. En otras palabras, si somos sales porque tenemos el poder, ojo, no nuestro, del Espíritu Santo en nosotros obrando. Entonces, la sal es pura. La sal nos permite conservar la palabra de Dios y evitar que se corrompa, nos permite dar sabor a la vida y somos sal porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿qué pasa si la sal se desvaneciere? Otras versiones como la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pues para los hospitales. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. No sirve para nada. O sea, tú te vas a poner sal, vas a tener problemas de tensión y encima no disfrutar del sabor. No vale la pena. Pero el versículo sigue. Debéis ser todo esto porque sois la sal, pero además porque sois la luz del mundo. Esto también uno le llena como de, wow, soy la luz del mundo. Pero ¿qué implica ser luz? La luz es una evidencia de algo que debería ser visible. Porque, por ejemplo, nos lo dice aquí, usa la ilustración que una montaña, digo que una ciudad en lo alto de una montaña, sí o sí se ve. A menos que tengas problemas en las cervicales, lo ves. Es algo evidente. Impacta el entorno y trae claridad la luz porque alumbra a todos los que están en casa. Incluso la luz de lo que nos está hablando Jesús, que puede hacer que los demás se acerquen a Dios. Dice, porque así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a vuestro Padre. Esto suena muy bien. Pero ¿cómo puedo ser yo luz? ¿Cómo podemos alumbrar el entorno donde Dios me ha puesto? Pensemos por un momento en la llama, no en el animal, en la vela, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener presente es que una vela no se enciende sola. Sería raro, ¿no? Tienes una mecha, la vela hecha de cera, pero necesita alguien que la prenda. Tú no puedes tener el fuego del Espíritu Santo porque a ti te plazca. La tienes porque primeramente has creído en Jesús y en el momento que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Ya tenemos ese fuego. Segundo, una llama para mantenerse encendida necesita oxígeno. El cristiano necesita el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo en hebreo es ruach y en griego es neuma. Ambos conceptos, aparte de espíritu, significan aire, oxígeno. Y una llama sin oxígeno se apaga. Pero es que además, una llama aislada se apaga también. Si tú coges una llama y le pones un vaso, ¿qué pasa? Se ahoga por falta de oxígeno. Un cristiano no puede vivir de forma solitaria porque se ahoga. Un cristiano debe vivir en comunidad. Porque es así, cuando unos a otros nos vamos animando, nos vamos manteniendo ese fuego encendido, esa ayuda, esa cooperación, ese cuerpo. Un cristiano aislado se apaga. Y por último, una llama está rodeada de oscuridad. Marcos 4:21, Jesús dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque es que, a ver, ¿tú enciendes la luz de la cocina en pleno día? A menos que no tenga ventanas, ¿no? Pero supongamos que tienes ventanas en tu comedor, que es un piso exterior, ¿vale? Y tienes luz natural, la que tú quieras. ¿Tú vas a encender la luz? No, ¿verdad? Yo menos, que soy catalán.
No somos tacaños, somos buenos administradores. Pero no tiene sentido. Tú no enciendes la luz donde ya hay luz. Tú enciendes la luz donde hay oscuridad, donde no se ve. Porque si no hay luz, tropiezas, te caes, te golpeas, no encuentras lo que tienes que encontrar. No se puede vivir en la oscuridad. Por eso que el Señor nos ha puesto en un lugar donde estamos rodeados de oscuridad. No para quejarnos. Ojo, yo soy el primero en quejarse. Yo no puedo ver las noticias porque me pongo a hablar y a discutir con el que la da. Pero nos ha puesto en un lugar de oscuridad para hacer luz, no para acomodarnos, no para vivir con miedo, no para quejarnos. Me estoy reprendiendo a mí mismo, ¿vale? Pero nos ha puesto en un lugar con un objetivo. Y eso es lo que decía Dietrich Bonhoeffer. Si el Señor me ha hecho que sea luz por su gracia, ¿qué hago aquí? Que ya hay luz. ¿No tendré que irme a Alemania y ser luz donde hay oscuridad? Y eso fue lo que hizo. No sé si ya para ir acabando me podrían poner musiquita de fondo, por favor. Ahora bien, si tuviéramos que contextualizar las bienaventuranzas o el sermón del monte, esta segunda parte, actualmente, a día de hoy, suponiendo que Jesús no hubiera venido en esa época, que viniera hoy y lo tuviéramos con nosotros, ¿cómo sería ese mensaje? ¿Cómo sería esa palabra? ¿Cómo sería ese sermón? Podría ser algo así. Dice, qué afortunados y felices aquellos que buscan que esta sociedad perdida que detesta y rechaza a Dios constantemente, le conozca, se reconcilie y sea salvada por Jesús, porque los cielos serán llamados hijos de Dios. Qué afortunados y felices aquellos por la misión dada por Jesús que sufren cancelación, persecución mediático, los denuncien por intolerantes, radicales y fanáticos, les cierren y bloqueen las redes sociales y quieran hacerlos callar. Gozaos y alegraos porque os espera un gran premio en los cielos, porque de la misma manera siguieron a los profetas en la antigüedad. Vosotros sois la sal de la tierra, dais sabor a esta tierra insípida, donde nadie se atreve a ser diferente, donde todos buscan encajar y no hacer ruido. Pero cuidado, porque si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Vosotros sois la luz en medio de tanta oscuridad. Imaginaos una ciudad de lo alto de una montaña, no se puede esconder, está a la vista de todos. Sería muy ridículo encender una luz y esconderla debajo de una mesa. Más bien se pone encima de la mesa, lo más alto, para alumbrar a toda la habitación, a toda la casa, a todo el piso y a todo aquel que quiera verla. De la misma forma, no os escondáis, no tengáis miedo de ser quienes sois, hijos de Dios. Que todos, absolutamente todos, puedan ver vuestra luz y así conocer a Dios y glorificarlo. ¿Sabes cómo acabó la historia de Bonhoeffer? Me gustaría decir que escribió un montón de libros, que salió ileso, que pudo testificar del final del nazismo, pero sabes, no fue así. El 9 de abril del 1945 fue ejecutado por su fe en una horca, lo ahorcaron, muriendo como mártir por decirle no a la comodidad, no a la seguridad, no a vivir una vida llena de bienestar, no a vivir a una vida llena de placer, entiéndeme en el buen sentido, pero no una vida en la que lo tenía todo atado, todo planificado, la vida que cualquiera quisiera tener. Él rechazó todo eso por decirle sí a Jesús. El día antes de morir, en lugar de estar llorando en un rincón, él sabía que iba a morir. Predicó uno de sus mejores y más impactantes sermones en la cárcel. Y dijo lo siguiente: así, el cielo se abre sobre nosotros los humanos y el gozoso mensaje de la salvación de Dios en Jesucristo resuena del cielo a la tierra como un grito de alegría. Creo y al creer recibo a Cristo, lo tengo todo. Vivo ante Dios. Este es el fin para mí, pero el principio de la vida. Lo dijo una persona que al día siguiente, que en pocas horas iba a ser ahorcada.
estaba en mitad de la oscuridad, dio sabor a las celdas de su alrededor, fue luz en aquella oscuridad. Mantuvo la palabra de Dios, mantuvo la esperanza, mantuvo el gozo. Pero claro, vemos a este gran héroe de la fe y uno piensa, ¿y qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Yo no soy esa clase de pastor. Para empezar, no soy pastor, no soy teólogo. Pero es que ya no solo eso. Si supieras la clase de cristiano que soy, si supieras la clase de vida que tengo, si supieras lo desastroso que soy, si supieras lo caos que soy, si supieras cómo está mi familia, mi vida, mi todo, ¿cómo voy a ser yo luz? Eso es para otra persona. Este mensaje es para otro. ¿Cómo voy a ser yo sal? Eso es para otro. O quizás cuando me prepare o arregle mi vida podré serlo. En algún momento dice eso Dios. Arregla tu vida, ponlo todo en orden y ya si eso me sigues. Porque yo me acuerdo en una parte de la Biblia que uno tenía que enterrar a su padre y dijo, deja a los muertos y sígueme. Otro le dijo, déjame acabar con las redes, déjate eso y sígueme. No espero a que estuvieran preparados. Dios no espera que estés preparado. El momento es ahora. Pero si no estoy a la altura, si no estoy capacitado, porque podemos decir, Señor, ya cuando tenga mi carrera en teología, ya cuando todas mis heridas estén sanadas, cuando sepa hebreo, griego y hasta euskera, podré seguirte. No. La semana pasada estuvimos en una confra con los adolescentes, estuvimos con Esteban y algunos chicos, y el mensaje, el lema de esa confra era la siguiente, decía en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y mira, si tuvieras que llevarte algo a casa, quédate con este versículo. Olvida todo. Si tu memoria es selectiva como la mía, quédate con esto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Yo miraba a Jesús para compararme. Obviamente siempre me gana, nunca llego. Yo miraba a Jesús como lo que tenía que ser y no era. Yo miraba a Jesús con la típica frase de ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Y sabes qué causaba eso en mí? Frustración constante, porque jamás era lo que tenía que ser, ni lo seré. Sin embargo, este versículo revela algo esencial para la vida de cada cristiano y cristiana. ¿Cómo podemos ser sal? ¿Cómo podemos ser luz? Mirando a Jesús. Porque a medida que miramos a Jesús, y esto es lo que explicaba el predicador en aquella confra, somos transformados de gloria en gloria a la imagen por el Espíritu del Señor. No tienes que decir Jesús era así, 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 así. Vale, yo me voy a esforzar en ser así, 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 así. Ah, mira, en esto fallo, me lo anoto, me pongo un recordatorio en el móvil y voy a ser así, 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 así. Uy, hoy he fallado, me he equivocado, qué malo soy, Señor, perdóname. Venga, mañana otra vez. No. ¿Y por qué no dedicas ese tiempo a mirar a Jesús? ¿Y por qué no dedicas ese tiempo a contemplarlo a Él en lugar de tus errores? Porque lo que me dice aquí es que a medida que yo mire a Jesús seré transformado a su imagen por el Espíritu Santo. Y fíjate que dice, nosotros todos, no uno sí y otro no. La decisión es tuya. ¿Vas a querer mirar a Jesús o vas a querer mirar tus errores, tus fallos y tus imperfecciones? Mira a Jesús, serás transformado a su imagen por el Espíritu Santo y entonces serás luz y serás sal. Amén.